El otro día yo estaba navegando en internet para poder encontrar unos audífonos para poder correr. El tema es que en esa exhaustiva búsqueda yo acabé en un sinfín de reviews, anuncios y páginas que lo único que lograron, además de informarme del producto por supuesto, fue abrumarme por la cantidad de información, especificaciones, características, modelos, precios, diferencias, bueno. Ya se imaginarán. Y eso me puso a pensar que hoy en día tenemos muchas más opciones que nunca para prácticamente cualquier cosa que nosotros nos imaginemos. Pero eso no significa que elegir se haya vuelto más fácil. Qué irónico, ¿no? Que a pesar del que tengamos la oportunidad de poder escoger en un catálogo enorme de opciones y de posibilidades, esto sea muy complicado. Así que dicho esto, ¿elegir se ha vuelto complicado a causa de tener muchas opciones? La verdad no lo sé, pero vamos a cuestionárnoslo. Cuando existen muchas opciones para algo que nosotros queremos o buscamos satisfacer, pues a simple vista pareciera que la elección debería de ser lo más fácil del mundo, precisamente porque tenemos un amplio catálogo de dónde escoger. El tema es que tal parece que no es así, y esto pues podría deberse a muchos factores, como por ejemplo el miedo a elegir mal, porque ¿qué pasaría si de todo ese catálogo de opciones que nosotros tenemos escogiésemos algo que realmente no nos satisface, o que realmente no es lo que buscábamos? Y estoy muy seguro que alguno de nosotros pues habremos tenido ese problema o esa situación en algún punto de nuestra vida, en donde existe una especie de temor o incertidumbre por si aquella cosa que nosotros escogimos pues realmente nos va a satisfacer o va a cumplir con nuestras expectativas. Porque sí, suele pasar que a veces nos imaginamos una cosa y la realidad termina siendo otra completamente. Quizá a la hora de escoger un producto electrónico, por ejemplo, nos imaginamos utilizándolo al 100%, utilizando todas sus características, vaya sacándole muchísimo provecho, pero ya al momento de tenerlo pues tal parece que solo utilizamos 3 o 4 opciones de las que tienen, ¿no? Y bueno, aunado a que esta incertidumbre o este temor pues trae consigo muchas veces pues indecisión, desesperación, en algunos casos arrepentimiento, aunque bueno, este arrepentimiento específicamente suele aparecer después de haber adquirido un producto que realmente no nos gustó. Por esa misma razón y para tratar de evitar estas consecuencias se genera una especie de presión por elegir bien, casi como si de una misión imposible se tratara, porque hoy en día todas las decisiones que nosotros tomamos, por más pequeñas que sean, pareciera que van a definir nuestro futuro para toda la eternidad. Y me explico, a la hora de elegir un celular por ejemplo, no solo lo escogemos por el diseño o por la marca, o bueno, eso quiero pensar yo, sino que buscamos aquel que tenga una mejor cámara, una batería con mayor capacidad, que sea innovadora en algún aspecto, que tenga un software actualizable y que se adapte a nuestras necesidades y por supuesto que tenga un diseño atractivo, o si no, en algunas actividades diarias como el café que tomarás, si será americano, si será latte, con qué tipo de leche la tomarás, si entera, de avena, si lo adquirirás de algún lugar en específico como en la esquina, en una tienda de conveniencia, en alguna cafetería en especial, en fin, cada una de estas decisiones en donde nosotros debemos de considerar muchísimos aspectos para poder tomar una decisión final, pues requieren mucho análisis, paciencia y dedicación prácticamente. Por eso digo que pareciera que son decisiones que van a definir nuestro futuro, por la dedicación que se le da. El FOMO, el dichoso FOMO, que no sé cuántas personas han escuchado esta palabra, pero para las que no, cuando dicen FOMO se refiere a Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo, que básicamente es el temor por perderse actividades que otros están disfrutando. ¿Pero por qué lo menciono? Pues precisamente porque el FOMO nos llega a presionar a tomar la mejor decisión posible, para que de esta manera no tengamos en nuestra cabeza este temor de perdernos algo o que se genere esta sensación de ansiedad de que alguien más está viviendo alguna experiencia más emocionante o divertida que nosotros. Así que sí, quizá estos videos que aparecen en redes sociales de algunas personas diciendo qué cosas les dan FOMO, pues quizá llegue a ser un tanto más profundo, ¿no? Esta especie de temas. Porque digo, a simple vista no parece que ese temor, esa ansiedad, esa desesperación, si lo quieres ver así, por perderse algunas actividades, pues realmente sean problemas no tan grandes o problemas no tan importantes, pero indirectamente puede llegar a generar esta misma presión que les comento, en que debes de elegir muy bien
casi siempre para que no se presente esta reacción, ¿no? Esta desesperación, este temor. Ahora bien, volviendo a la toma de decisiones y dejando de lado la presión por escoger bien y el FOMO, debemos hacer mención del que lo que antes era simple ahora es técnico. Porque hoy en día, y como se los mencionaba al inicio, para cualquier cosa que te imagines ya existen cientos de versiones diferentes. O bueno, tampoco tan literal, ¿verdad? Y aquí les quiero dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Hace algunos meses comencé a practicar running, o a correr pues, y como obviamente le he estado agarrando un gusto especial, me quiero hacer de más equipo para sentirme un poco más cómodo y pues tomármelo un poco más en serio. Aunque bueno, no es como que ahorita no me lo esté tomando en serio. El tema es que para cualquier cosa, entiéndase tenis, playeras, shorts, gorras, calcetines, entre otros, existen cientos de opciones diferentes, desde diferentes marcas, precios, tamaños, calidades, características y destinados a públicos diferentes. Por ejemplo, solo hablando de los tenis para correr, puedes escoger entre marcas como Nike, Adidas, Puma, New Balance, Hoka, On Cloud, Asics, por decir algunos. Después viene una serie de preguntas que tú te debes de cuestionar o que tú debes de indagar para poder tomar la mejor decisión posible. Como por ejemplo, ¿qué materiales, tecnologías, diseño y colores quieres? O más que quieres estás buscando. Pero espérate, porque aquí van a entrar algunos aspectos a considerar. Como por ejemplo, ¿cuánta experiencia tienes practicando el running? O correr pues. Porque dependiendo de la experiencia que tú tengas y por supuesto de las superficies que tú vayas a recorrer y de los kilómetros que tú vayas a hacer, va a haber una serie de calzado que se va a adaptar a ti. Pero espérate de nuevo, porque ¿qué tipo de entrenamientos vas a realizar? Intervalos, carreras o trotes normales, o quizá alguna clase de entrenamiento con mayor exigencia, algo así como prepararte para correr 5, 10, 15 kilómetros, un medio maratón, un maratón completo. Pero espérate otra vez, porque también a qué ritmo sueles correr. Digo, para que le puedas sacar el máximo provecho a tus tenis. Y es que por ejemplo, dentro del calzado running existen algunos tenis que podemos decirles más pro o de una gama alta, los cuales algunos de ellos incluyen una placa de fibra de carbono dentro de la suela, y esta placa, por lo que entiendo, se activa y genera beneficios cuando se corre a cierto ritmo de carrera. Pero espérate otra vez, porque ¿qué tipo de pisada y cuántos kilómetros sueles recorrer? Porque eso también es muy importante. Todos y cada uno de nosotros podemos llegar a tener un tipo de pisada completamente distinta y quizá no todo el calzado se va a adaptar de la mejor manera a ti. Por esa misma razón, y si les interesa, en mucho contenido cuando se trata de recomendar tenis, la gran mayoría de creadores de contenido o personas que estén recomendando estos calzados casi siempre van a estar diciendo y bueno, recomendando que vayas con un especialista para que puedan determinar qué tipo de pisada tienes y a partir de ello puedan escoger un calzado que te funcione a ti. Y en estos mismos videos o en estos mismos blogs, si los quieres ver así, publicaciones, dan un listado de calzado de running o tenis para correr en los que mencionan que si recorres 10 kilómetros estos tenis son muy buenos. O si recorres de 15 a 20 o arriba de 20 o vas a hacer una competición, estos son recomendables. Y ojo, aquí quizá estoy saltando algunos otros aspectos a considerar, pero quiero que se den cuenta de cuántas cosas nosotros, o en mi caso yo, tuve que ponerme a investigar, a considerar, a ver para poder escoger un simple par de tenis. Y bueno, tampoco quiero llenar este video de ejemplos porque sí me tomaría muchísimo tiempo, pero quiero que se den cuenta de esta realidad, porque de esta manera se refuerza esta idea de lo que antes era simple, ahora es más técnico, ahora es más complejo, como escoger un simple par de tenis para correr. Obviamente que cada caso, cada situación es completamente distinta. Aquí estoy usando un ejemplo que me tocó vivir y yo sé que para otra clase de cosas que más adelante veremos y para cada persona aplicará de forma diferente. Pero ahora ya saben que de la mitad del video para el final me gusta ir en las partes más interesantes. Y es que yéndonos un poco más profundos en las razones y ya no solamente en cosas materiales
como tenis, audífonos, teléfonos, sino en decisiones que tienen un peso mucho mayor, como es la educación, la preparación, incluso las creencias, pues veremos que efectivamente es un tema muy interesante a tratar. Porque claro, intentar elegir unos tenis, como fue mi caso, puede llegar a frustrarte un rato, pero elegir una carrera, una escuela o un camino de vida, pues vaya que implica un reto mucho mayor. Porque con el pasar de los años las cosas han ido evolucionando. Antes las opciones de educación eran pocas, por ejemplo. Ya era o estudiabas lo mismo que tu familia, seguías el oficio del lugar, es decir, lo que se estudiaba en donde vivieras, o estudiabas lo que había. Hoy en cambio existen cientos de carreras universitarias, programas en línea, cursos de todo tipo, posgrados, cientos de universidades nuevas. Y no solo eso, aquí de la misma manera encontramos esta presión del que debes de elegir bien, porque esta decisión que tú tomes pareciera que va a definir quién vas a ser y qué tan exitoso podrás ser. Y eso sin mencionar una presión que se ejerce externamente, como es el mundo laboral, el cual constantemente nos está sorprendiendo con pocas oportunidades de trabajo, más exigencia a los profesionistas, o que lo tradicional ya no funciona tan bien como antes. Es decir, te tienes que estar preparando más y más y más, a veces para recibir las mismas prestaciones que hace años, o las mínimas incluso. Y aquí les va otro ejemplo. Pensemos en elegir una carrera universitaria. Antes las opciones eran pocas y claras: medicina, derecho, ingeniería, arquitectura, bueno, digamos las carreras clásicas. Hoy en cambio hay carreras nuevas cada año, o incluso profesiones que hace 10 años ni existían y ni se contemplaban, y hoy tal parece que son de las más demandadas. Y es aquí en donde surge un dilema bien importante y bien fuerte. ¿Qué pasa si eliges lo que amas, pero el mercado simplemente no lo valora? O si eliges algo rentable, pero realmente no lo disfrutas. Esa tensión hace que tomar una decisión no solamente sea difícil, sino que se sienta como una apuesta de vida o... Porque a ver, decisiones de este estilo no son decisiones que se toman a la ligera precisamente. Básicamente es cuestionarte ¿a qué te vas a dedicar? ¿A qué le vas a dedicar años de tu vida? ¿El mercado, el entorno realmente lo valorará? ¿Debes escoger lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que disfrutas? ¿O simplemente lo que el mercado demanda? ¿Debes de estudiar una carrera universitaria por gusto o por obligación? Y quisiera aprovechar esta parte para poder hablar contigo del si eres joven o estás en esta etapa de escoger a qué te vas a dedicar o qué quieres estudiar. Y estás viviendo, estás sintiendo mucha inquietud, mucha incertidumbre respecto a qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres escoger. Pues en mi opinión personal quiero decirte que esto es completamente normal. Es normal que elegir sea complicado y no significa que estés perdido o ni siquiera que estés fallando. Significa que eres consciente de que tus decisiones importan, y eso a mi parecer es lo más importante de todo esto, porque ninguna elección va a llegar a ser perfecta o definitiva. Siempre surgirán circunstancias, giros inesperados u oportunidades que pueden llegar a aparecer después, y considero que lo importante no es encontrar la respuesta correcta siempre, sino atreverse a intentarlo. Y es que tal vez lo difícil no sea elegir, sino aceptar que toda decisión implica incertidumbre, y que esa incertidumbre, lejos de ser un enemigo, es parte de ese proceso de cuestionamiento, del que realmente te interesa, realmente te importa escoger lo mejor para ti. Y eso, después de todo, es lo importante. Así que sí, podríamos decir que hoy en día se ha vuelto más complicado elegir gracias a tantísimas opciones que nosotros tenemos para prácticamente cualquier cosa. Y es muy curioso eso, ¿no lo creen? Que al tener muchas opciones pareciera que la decisión debería de ser muchísimo más fácil, pero la realidad es que no termina siendo así. Que al tener muchísimas opciones de dónde escoger, el tomar una decisión se vuelva muchísimo más complicado, tedioso, abrumador, horrible. Pero es aún más curioso cómo es que antes, que no existían muchas opciones, pues casi buscábamos, exigíamos que existieran muchísimas más opciones. Y ahora que las tenemos, estamos viviendo esos estragos del que escoger realmente no es tan sencillo. Requiere tiempo, análisis, cuestionamiento, y siempre tener muy presente qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas. O en otras palabras, ser consciente de tu elección. Así que
Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya encantado este video, te invito a ver mis anteriores videos, a suscribirte por supuesto, y que me dejes en la caja de comentarios tus opiniones al respecto. ¿Tú igual consideras que hoy en día se ha vuelto más complicado escoger? ¿O para ti ya ni siquiera implica alguna clase de reto? Déjamelo saber, pero cuídense mucho y nos veremos para el siguiente video. ¡Adiós!